Hola, hola, mi gente bella. Bienvenidos una vez más a su canal favorito de noticias sobre farándula turca, el lugar donde les traemos toda la carnita asada, los chismes jugosos y las reacciones más candentes del mundo del espectáculo de Turquía. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí hoy. En el vídeo de hoy, vamos a hablar de un tema que sé que les va a encantar, un tema que ha estado incendiando las redes sociales y que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos. Así es, estamos hablando de la reacción de Kerem Bürsin al nuevo proyecto de Hande Erçel. ¿Qué les pareció? ¿Será que hay apoyo, será que hay celos, o será que simplemente es una reacción profesional? Vamos a desentrañar todos los misterios juntos. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de emociones, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que pasa con sus celebridades turcas favoritas, no duden en suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo y, por supuesto, dejen su like si les gusta el contenido. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir trayéndoles lo mejor de lo mejor. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, Hande Erçel, nuestra queridísima actriz, ha estado imparable. Después de su éxito arrollador en Sen Kalkam, ¿quién no la amó en ese papel? Ha estado explorando nuevos horizontes y asumiendo proyectos que la desafían como artista. Y su última incursión en la pantalla, el show del que vamos a hablar hoy, ha generado un revuelo increíble. No voy a revelar el nombre aún, porque quiero mantenerlos en suspenso un poquito más. Pero les aseguro que es algo que vale la pena ver. Pero la pregunta que todos se están haciendo es, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Kerem, como todos sabemos, no solo fue su compañero de reparto en Sen Kalkam, sino que también fue su pareja en la vida real. Su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla, cautivó a millones de personas en todo el mundo. Su química era innegable y muchos todavía sueñan con una reconciliación. Así que, naturalmente, la opinión de Kerem sobre el nuevo proyecto de Hande es algo que todos quieren saber. Bueno, mis queridos amigos, la verdad es que obtener una declaración directa de Kerem Bürsin sobre el tema ha sido como buscar una aguja en un pajar. Él es un hombre que suele ser muy reservado con su vida personal, y en este caso no ha sido diferente. Sin embargo, gracias a nuestras fuentes confiables y a nuestra investigación exhaustiva, hemos podido recopilar información valiosa que nos permite hacernos una idea bastante clara de lo que está pasando por su cabeza. Para empezar, es importante recordar que Kerem y Hande terminaron su relación hace ya un tiempo. Aunque muchos fans todavía tienen la esperanza de que vuelvan a estar juntos, ambos han seguido adelante con sus vidas y sus carreras. Kerem ha estado enfocado en sus propios proyectos, tanto en la actuación como en la producción, y ha demostrado ser un hombre muy ambicioso y trabajador. Su incursión en la producción, por ejemplo, ha sido vista como un paso audaz, un intento de tomar las riendas de su carrera y explorar su creatividad en un nivel más profundo. Ha hablado en varias entrevistas sobre su deseo de contar historias que resuenen con el público global, historias que rompan barreras culturales y fomenten la empatía. Este enfoque en la producción no solo le ha permitido expandir su horizonte profesional, sino también demostrar su visión artística y su capacidad para liderar un equipo. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en su reacción al show de Hande? Pues según nuestras fuentes, Kerem ha mantenido una postura muy profesional al respecto. No ha hecho comentarios públicos negativos ni ha intentado minimizar el éxito de Hande. De hecho, todo lo contrario. Parece que está genuinamente feliz por ella y por sus logros. Esta madurez, amigos míos, es digna de admiración. En un mundo donde las rupturas a menudo terminan en dramas públicos y resentimientos, Kerem ha optado por un camino de respeto y apoyo, demostrando una gran inteligencia emocional. Una fuente cercana a Kerem nos comentó que él siempre ha admirado el talento y la dedicación de Hande. La considera una actriz muy talentosa y una persona muy trabajadora, y cree que merece todo el éxito que está cosechando. Además, nos dijo que Kerem es un hombre muy maduro y que entiende que ambos tienen derecho a seguir sus propios caminos y a tomar sus propias decisiones. Esta admiración, según la fuente, se remonta a los primeros días de Sen Kalkam. Kerem quedó impresionado por la ética de trabajo de Hande y su capacidad para dar vida a sus personajes con una autenticidad que cautivó al público. A pesar de las largas jornadas de rodaje y la presión de la fama, Hande siempre mantuvo una actitud positiva y un compromiso inquebrantable con su trabajo. Esta dedicación, combinada con su talento natural, hizo que Kerem la viera como una fuerza a tener en cuenta en la industria del entretenimiento turco. Pero ojo, aquí viene la parte interesante. Si bien Kerem no ha hecho declaraciones públicas directas, hemos podido notar algunas señales sutiles que nos indican que sí está prestando atención al show de Hande. Por ejemplo, algunos fans han notado que ha estado siguiendo de cerca las redes sociales del show, e incluso ha dado me gusta a algunas publicaciones relacionadas.
Esto, aunque pueda parecer insignificante, es una señal de que está al tanto de lo que está pasando y de que, de alguna manera, está apoyando a Ande. Estas interacciones en redes sociales, aunque sutiles, no han pasado desapercibidas para el ejército de fans de Anker. Los fans más observadores han analizado cada me gusta, cada comentario indirecto y cada movimiento en redes sociales, buscando pistas que puedan indicar el estado actual de su relación. Algunos creen que estos me gusta son una forma discreta de mostrar apoyo y mantener una conexión, mientras que otros los interpretan como simples gestos de cortesía entre dos profesionales que alguna vez compartieron algo especial. Además, hemos escuchado rumores de que Kerem ha felicitado a Ande en privado por su nuevo proyecto. No sabemos los detalles de esta conversación, pero nos imaginamos que fue una conversación cordial y respetuosa, en la que ambos se desearon lo mejor. Esta conversación, si es que ocurrió, probablemente fue un momento de honestidad y madurez. Imaginen la escena, dos personas que alguna vez fueron inseparables, ahora hablando sobre sus respectivos caminos profesionales, reconociendo el éxito del otro y deseándose lo mejor. Esta interacción, aunque breve, podría haber sido un paso importante para mantener una relación sana y respetuosa, incluso después de que el romance se desvaneciera. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el show de Ande, para que entiendan mejor por qué ha generado tanta expectación y por qué la reacción de Kerem es tan importante. El show, señoras y señores, se titula Bambaşka Biri, que se traduce como alguien completamente diferente. En esta serie Ande interpreta a una fiscal llamada Leyla Hadid, una mujer ambiciosa y decidida que se ve envuelta en un complejo caso de asesinato que la pone a prueba tanto profesional como personalmente. El personaje de Leyla Hadid representa un cambio significativo para Ande, un alejamiento de los papeles más ligeros y románticos que la catapultaron a la fama. Leyla es una mujer fuerte, inteligente y compleja, con una historia personal que la atormenta y la impulsa a buscar la verdad a toda costa. Este personaje le ha permitido a Ande mostrar su rango actoral y demostrar su capacidad para interpretar roles más desafiantes y matizados. El show ha sido un éxito rotundo desde su estreno, y Ande ha recibido elogios de la crítica por su actuación. Muchos la consideran que este es uno de sus mejores trabajos hasta la fecha, y que ha demostrado una vez más su versatilidad como actriz. La historia es intrigante, los personajes son complejos y la producción es de alta calidad. En resumen, es un show que vale la pena ver. La trama de Bambaşka Biri es un laberinto de secretos, mentiras y giros inesperados que mantienen al público enganchado desde el primer episodio. El caso de asesinato que investiga Leyla Hadid la lleva a descubrir una red de corrupción que involucra a personas poderosas y peligrosas. A medida que profundiza en la investigación, Leyla se enfrenta a dilemas morales y éticos que la obligan a cuestionar sus propias creencias y valores. Además del caso de asesinato, la serie también explora la vida personal de Leyla, su relación con su familia y sus amigos, y sus luchas internas para encontrar el amor y la felicidad. Pero volviendo al tema de Kerem, ¿será que hay algo más detrás de su reacción profesional? ¿Será que todavía siente algo por Ande? Esta es una pregunta que muchos fans se están haciendo, y la verdad es que no hay una respuesta definitiva. Como dijimos antes, Kerem es un hombre muy reservado, y es difícil saber lo que realmente está pasando por su cabeza. La ruptura entre Kerem y Ande dejó a muchos fans con el corazón roto. Su relación parecía un cuento de hadas, una historia de amor que floreció en el set de televisión y que conquistó al mundo. Sin embargo, como en muchas historias de amor, la realidad resultó ser más complicada. Los rumores sobre las razones de la ruptura han circulado durante meses, pero ninguno ha sido confirmado. Algunos dicen que la presión de la fama y la constante atención mediática fueron demasiado para ellos, mientras que otros creen que sus diferentes prioridades y ambiciones profesionales los llevaron a separarse. Sin embargo, hay algunas pistas que nos hacen pensar que tal vez todavía hay un cariño especial entre ellos. Por ejemplo, en algunas entrevistas recientes, Kerem ha hablado de Ande con mucho respeto y admiración. Ha dicho que la considera una amiga muy querida y que siempre le deseará lo mejor. Estas palabras, aunque puedan parecer simples, nos indican que todavía hay un vínculo importante entre ellos. La palabra amiga puede ser un término ambiguo en este contexto, pero la forma en que Kerem la pronuncia, con un tono de sinceridad y afecto, sugiere que Ande ocupa un lugar especial en su corazón. Además, algunos fans han notado que Kerem y Ande han coincidido en algunos eventos públicos recientemente. No han interactuado directamente, pero el hecho de que estén en el mismo lugar al mismo tiempo ha alimentado las esperanzas de muchos. ¿Será que el destino los está uniendo de nuevo? Estas coincidencias, ya sean planeadas o fortuitas, han sido interpretadas por los fans como señales de que el universo está conspirando para reunirlos. Algunos creen que el destino tiene un plan para ellos y que, a pesar de las dificultades y los obstáculos, su amor está destinado a perdurar. Por supuesto, también es posible que Kerem simplemente esté siendo un buen amigo y un profesional. Después de todo, él y Ande trabajaron juntos durante mucho tiempo y compartieron muchas experiencias.
Es natural que quieran mantener una relación cordial y respetuosa, independientemente de lo que haya pasado entre ellos en el pasado. La amistad, en este caso, podría ser una forma de honrar el pasado y mantener una conexión significativa, sin la presión y las expectativas que conlleva una relación romántica. En última instancia, la verdad sobre la reacción de Kerem al show de Hande solo la saben ellos dos. Nosotros, como espectadores, solo podemos especular y analizar las señales que nos dan. Pero lo que sí podemos decir con certeza es que ambos son dos personas muy talentosas y que merecen todo el éxito que están cosechando. Su talento, dedicación y profesionalismo los han convertido en dos de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento turco. Su impacto en la cultura popular es innegable, y su legado perdurará por muchos años. Y ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Creen que Kerem está siendo sincero en su apoyo a Hande? ¿O creen que hay algo más detrás de su reacción? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías. Me encanta leer sus opiniones. Sus comentarios son una fuente invaluable de información y perspectiva, y me ayudan a entender mejor lo que les interesa y lo que quieren ver en el canal. Además, quiero recordarles que estén atentos a nuestras redes sociales, porque allí les estaremos compartiendo más información y actualizaciones sobre este tema y sobre muchas otras noticias de la farándula turca. No se lo pierdan. En nuestras redes sociales encontrarán contenido exclusivo, detrás de cámaras, entrevistas y mucho más. Síganos para estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. En conclusión, la reacción de Kerem Bürsin al nuevo show de Hande Erçel ha sido un tema de gran interés para los fans de la pareja y del mundo del espectáculo turco en general. Si bien Kerem ha mantenido una postura profesional y reservada, las señales sutiles y los comentarios de fuentes cercanas sugieren que apoya a Hande y que hay un cariño especial entre ellos. El éxito del show Bambaşka Biri ha generado aún más expectación y ha consolidado a Hande como una de las actrices más talentosas y versátiles de Turquía. La relación entre Kerem y Hande sigue siendo un misterio, pero lo que es innegable es que ambos son dos figuras importantes en la industria del entretenimiento turco y que continuarán dando de qué hablar en el futuro. Su talento, su carisma y su dedicación los han convertido en dos de los artistas más influyentes de su generación, y su impacto en la cultura popular turca es innegable. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado la información interesante y entretenida. Me encanta compartir con ustedes todas las noticias y los chismes de la farándula turca, y su apoyo es lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Su lealtad y su entusiasmo son la razón por la que este canal sigue creciendo y prosperando. Gracias por ser parte de esta comunidad. Ahora los invito a dejar sus comentarios abajo y a compartir sus opiniones sobre la reacción de Kerem y sobre el show de Hande. ¿Qué les pareció la actuación de Hande en Bambaşka Biri? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? Quiero saber lo que piensan. Sus opiniones son valiosas y me ayudan a entender mejor lo que les interesa y lo que quieren ver en el canal. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir creciendo y trayéndoles lo mejor de lo mejor. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo y estén siempre al tanto de las últimas noticias de la farándula turca. Su suscripción es la mejor manera de apoyar el canal y asegurarte de que no te pierdas ninguna de nuestras actualizaciones. Muchísimas gracias por su tiempo y por su apoyo. Los quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.